pero no se ganó con un producto que es venezolano, de cultura venezolana. En el año en que la delegación es más grande, en el año en que tienes a Alesia, que tienes a Nati en sus áreas, que se activó el programa ERA y que además tienes a Andrea siendo presidente de jurado. Cuando tú dices esto, no es que definitivamente José Gregorio y la madre Carmen hicieron el Se milagro juntaron, antes de se tiempo. juntaron. Sí, no hay duda que algo pasó porque es que se juntaron los astros. El social media tiene una curva rápida de ascenso y que después cae. Y entonces la pieza perdió vigencia, el cliente te dice con desespero, hazme otra. Entonces este esquema triangular se repite, se repite, se repite. Ese esquema no construye marcas. Gracias por lo de Don. Lo dice por las canas. Bueno, concha, yo me las quito, yo me las quito. Nuevo episodio de Venezolanos en Cannes y hoy yo creo que le vamos a sacar el jugo al máximo a estos 25-30 minutos que vamos a tener para conversar con Antonio Noguera, o mejor conocido en el mundo de la publicidad como Toño. ¿Cómo estás, Toñito? ¿Cómo te va? Ah, fantástico, muchas gracias por la invitación, Don Engels. Gracias por lo de Don. Lo dice por las canas. Bueno, conchale, yo me las quito, yo me las quito. Tenemos mucho que conversar, pero antes, a ver, tienes un posgrado en publicidad y mercadeo, social media y advertising en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona. ¿Sí? ¿Fuiste o eres presidente del Círculo Creativo? Ahí tengo dudas. ¿Eres actual o fuiste en el pasado? No, no fui Ok. mi presidencia larga, tuvo un interinato, presidencia interinato. Yo, digamos, como que cubría a uno de los presidentes que se retiró. En la siguiente elección gané yo un par de años y luego en la siguiente elección cubría al gran Juan Carlos Bertorelli. Entonces tuve como que, digamos que un periodo largo de 6 años al frente y eso sucedió entre 2005 y 2009 más o menos. Ah, bueno, hay mucha historia que contar. Sí, vale. Estuviste en la década de los 90 en Leo Burnett, Venezuela, Sí. y debes tener no sé cuántos años en Consec Macan. Ya Sumado, nos contarás sumado cuántos. son veintitantos, sí. Ah, bueno, imagínate. No, 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 Sí, no. Mejor dicho, aquí hay mucho que hablar. sí, vale, sí, Antonio, correcto. Toño, tuvimos la oportunidad de asistir juntos al último Cannes 2025 y Correcto. realmente vimos muchas cosas. Para mí fue sumamente inspirador, era mi primer Cannes, pero tú tienes varios ya Cannes por allí, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste? El primero fue en el 99, justo en el año de Sebastián, y luego fuimos un par de años más consecutivos. Entonces, claro, fue como 99, 2000, 2001, lo cual estuvo muy bien. Venezuela venía como torpedo. Luego vino el frenazo político que ya sabemos entre el 2002 y 2003. Y ahí hubo un hiato muy grande de toda la industria, todo esto se cayó, muy poca gente empezó a asistir, incluso pocas marcas comenzaron a participar como inscribiendo piezas. Sin embargo, lo contradictorio es que justo en ese hiato, Venezuela va creciendo en su calidad creativa, la semilla que se sembró en los primeros años de Cannes estaba comenzando a dar sus frutos y ahí aparece en el 2010, 2014, 2016 este trío de leones que son justamente los tres primeros bronces que ganan Burnett, RG2 y Thompson. Y bueno, luego Correcto. ahora que tenemos el plata de este año, Bueno, que de con eso la gente queremos de la hablar web. mucho. En Claro, un rato vamos a hablar mucho de nuestra pelotica de goma sí, vale. venezolana y muy bien plantada en los Cannes Lions, ¿no? Muy Para bien. el círculo creativo, ya que estás tan metido y obviamente es tu ADN, al final del día la parte creativa, volver a los Cannes Lions después de 11 años de ausencia ha sido como que el gran titular. Volvimos después de 11 años, pero ajá, Sí. volvimos. Y ahora, Bueno, el titular tiene bemoles. Los 11 años era la ausencia de la participación de Venezuela justo en Jóvenes Creativos. Porque si le, correcto, sac, si le sacas la pista que el bronce de la Policía Invisible fue en el 2016, entonces claro. bueno, ya no te da tanto los 11. Y si le sacas la cuenta además que el año anterior estuvieron Isbelt y Nati presenciales allá en Cannes, bueno, ya se te reseteó la cuenta, porque la última vez que Venezuela fue a Cannes fue justo el año pasado, que estuvieron Claro. ellas dos.
es que ha habido una conexión, y ha habido una Sí, conexión no solamente directa, sino indirecta con el país, con Venezuela, ¿no? Vemos en las sí. grandes compañías, bien sea networks o bien sea tecnológicas venezolanas por todos lados, ¿ok? No, sí, Incluso además, dentro de la organización hay también, ¿no? claro, si sumas además a los venezolanos que la están partiendo, justo en el 24, además, Juan Kebor gana Grand Prix en Cannes en el 24, o sea que no es cosa menor, o sea, es increíble que nosotros podamos hoy con orgullo decir que uno de los nuestros que trabajó aquí en algún momento dado, estando ahora en Alemania, se lleva ese super premio, ¿no? Correcto. Hubo Fíjate otro que, venezolano que ganó otro Grand Prix con el New York Times hace como 4 años, creo que fue en el 2018. Entonces, claro, están allí, están nuestros compatriotas de diáspora haciendo su trabajo interesante. Entonces, sí, Venezuela estaba allí. Lo que pasa es que el tema del 25 históricamente de verdad no claro. tiene parámetro para compararlo. ¿No? Y como propósito, este espacio se crea como propósito justamente de agarrar esas nuevas generaciones, impulsarlas a que no pasen 11 años más sin que esos Young Lions tengan presencia, tengan organización, vayamos adelante, ¿no? Y ya Claro. vamos a hablar en especial de los Young Lions, porque creo que tienes muchos tips, consejos, cosas que decirle a esta nueva industria o a estos nuevos Ya lo llamo. representantes que se están formando en la industria publicitaria venezolana, ¿no? Pero ¿qué fue lo que más llamó tu atención en estos recientes Cannes Lions 2025? Oye, la verdad, sin duda es el cambio del gap tan importante del espacio entre aquellos leones a los que fuimos nosotros, aquel festival del 99, 2000, 2001 con el de hoy, que son dos festivales completamente distintos. Uno iba a ver publicidad, ese era el lugar para ver publicidad. Atlatina está de hecho celebrando 25 años, que es más o menos este periodo de tiempo, y cuando tú te das cuenta de ese espacio, tú dices, era dificilísimo enterarse. De hecho, en esos 3 años que nosotros fuimos, yo me fui con la cámara fotográfica de película y le caía fotos a cuanto póster había. No existían los casos, entonces los afiches estaban allí. Si había una pieza de Apple o una pieza de Nike o una pieza de café Changuampún de Malasia, yo le tomé foto a ese cartón. ¿Para qué? Para traérnoslos para acá, para revelarlos y para luego presentárselo a Venezuela, a la agencia venezolana. Y eso lo hizo el Círculo Creativo, digamos como que yo, medio corresponsal del Círculo, lo hicimos 3 años seguidos. Pero es porque el único medio que teníamos en ese momento era como que Atlatina. No había todo lo que hay hoy. Entonces, claro, uno iba a ver publicidad, uno se sentaba en una sala de cine y uno decía, ok, sacaba un libro que era de este gordo, y ese libro era el libro de todas las inscripciones. Eh, el ejemplo que siempre ponemos es categoría automóviles. Categoría automóviles tenía 338 piezas audiovisuales inscritas, de Wow. 20, 30 segundos, un minuto. Y tú te sentabas a ver 338 piezas que estaban en loop, pasando ese reel sin parar. Y tú veías todo lo que se inscribió en ese momento. Tú no necesariamente veías el finalista, veías el ganador porque eso no estaba allí. ¿Qué pasa 25 años más tarde? Que si tú no quieres ver publicidad, pues no la ves. Si tú la quieres ver luego más tarde en la página web, pues la ves más tarde. Si tú quieres en la noche entrar a la premiación para enterarte de los oros, pues solamente ves los oros. El resto del festival tú estás haciendo networking, tú estás en seminarios, tú estás en conferencias. Hay unas cosas fantásticas que es de las que más me gustaron, que son los que llaman ellos las habitaciones de los jurados. Y es un lugar donde, muy pequeño, porque ahí la verdad que sentados no cabían más de 30 personas, y en estas salas estaban las agencias y los anunciantes defendiendo los casos frente a un jurado. No era el simulacro de la votación en vivo, pero sí era el simulacro de la presentación en vivo, porque la agencia presentaba su caso, el caso que estaba en concurso este año, y la gente le podía caer a preguntas. Entonces imagínate tú el nivel de aprendizaje que tú puedes tener en esa sesión de 40-45 minutos cuando estás viendo, por ejemplo, yo entré a la sesión de el último discurso de Elon Speck y entré a la sesión de Three Works para la marca de seguros AXA. Y era increíble no ver el caso en sí, era increíble ver cómo los creativos, estrategas, gerentes de marca defendían el caso, presentaban el caso, que ya no era un videito de 2 minutos, esto era una ponencia de 17 minutos. Y luego cómo los jurados le caían a preguntas y el público le podía caer a preguntas a esta gente. Entonces era una sesión de aprendizaje 100% increíble, pura sangre lo que había ahí. No, y fantástico porque te vas nutriendo y vas conociendo más personas, perdón, en ese recorrido, ¿no? Y Ah, hablando de networking las es bueno. charlas,
No, networking es fantástico. Sí, Pero hablando de las charlas, porque tenemos dos en el Palais, dos sitios de conferencia muy grandes, algunos muy de show, muy cosmético, fuegos artificiales, como le digo yo, sí. pero hubo charlas que realmente a mí me movieron el piso. ¿Cuáles fueron esas charlas en las cuales tú entraste que te hicieron cambiar? Bueno, de hecho, de los dos grandes auditorios, el Lumière y el Debussy, a mí me encantó la charla de David Droga, porque justamente la abordó como esta fue mi vida. Y lo súper interesante de un personaje como David es que pedía disculpas porque él decía, yo fui el primero que hice un caso, disculpe por lo que logré y lo que ocasioné con la industria. Entonces, claro, él arranca, si te acuerdas, mostrando su carnet de Cannes y no es que muestra uno, es que hace aquella secuencia cuando tú ves que hay 25 carnets uno tras otro y ves a el David muchacho en sus treinta y tantos que de repente se convierte en este señor ya cincuentón, a punto ya de retiro y tú dices, wow, qué clase de trayectoria la de este personaje. Pero hay otras dos charlas que a mí me encantaron. Una, bueno, el santo de estos tiempos modernos que corren, que es el cliente, la charla de Fernando Machado, estuvo muy bien, además como la montó, los pecados mortales del marketing, diseñada entre otras cosas para que sea una charla para clientes, es increíble. Y hay una charla que es la charla, digamos, yo como que la llamo la joya perdida. Hay un profesor de Cambridge que se llama, él tiene una cosa que se llama el mini MBA y es Mark Ritson. Y él es un catedrático, él es un profesor estudioso de materia de marketing, no necesariamente de cuentas, no necesariamente de investigación, no necesariamente el área creativa, pero su área de desarrollo en términos universitarios está siendo en cómo funciona la publicidad que funciona. Entonces, en este año él está trayendo los resultados de una nueva metodología que está haciendo junto con Work y con algo que se llama System 1. Y estos panas estudiaron más de 55.000, creo que la cifra era 57.500 casos publicitarios. Y la razón en la que ellos están haciendo, por que están haciendo esto, es porque están demostrando que el social media, que de alguna manera ha venido cambiando la manera como se hace publicidad, tergiversó aspectos fundamentales de la construcción de marca. Y él está aquí haciendo un estudio como para rescatar esa base. Entonces él decía, por ejemplo, toda esta cosa alrededor de el social media tiene una curva rápida de ascenso y que después cae, y entonces la pieza perdió vigencia, el cliente te dice con desespero, hazme otra. Entonces este esquema triangular se repite y se repite y se repite. Ese esquema no construye marcas. Entonces usted está tirando literalmente su dinero a la basura. Y el tipo te lo dice además así, pero con esa crudeza británica sabrosa, y donde tú lo ves, porque además en CEO on Sensor, que lo entrevistaron también, repite el cuento. Entonces él dice, es que tengo la data para decirte que si tú tienes una marca, y la marca tiene assets de marca, él ponía el ejemplo, por decirte una, de McDonald's, si tú tienes los arcos dorados, y tú tienes el rojo, y tú tienes el me encanta, tú no puedes trabajar sin ellos, entonces ellos tienen que estar allí. Tú tienes que usar tus assets y tienes que repetirlos. Y eso es repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Entonces al final hay un viejo esquema, el viejo de la publicidad más añeja, que es el reach and frequency, y el pana te dice, más alcance vas a tener mientras más frecuencia tengas. Y mientras hagas estas dos, más branding, más marca vas a construir. Entonces él de alguna manera dice, hoy sé que todos me van a odiar por lo que estoy diciendo, porque estoy tirando al piso la neolengua de la métrica de social media, pero la verdad es, nadie construye, ni siquiera en social media, si no genera campañas de largo plazo que repitan y repitan y repitan los mismos mensajes, porque la gente no agarra el mensaje a la primera, lo agarra a la octava, a la 24ava, a la 54ava. Entonces tú tienes que repetir los mensajes. Entonces eso, de alguna manera, con data, contradice el grafiquito que se caía, Claro. que se cae y que tiene con nervios a las marcas. Entonces él dice, en 25 años hablamos. Entonces el señor Rickson, cuando termina su charla, dice, hablamos en 25 años. Cierra con un ejemplo de KitKat. Y el ejemplo de KitKat dice, el cliente de KitKat está en la sala y dice, tu eslogan, ese de Have a Break, ¿cuánto tiempo tiene en existencia? Como 70 años. Nunca lo ha cambiado. Okay. ¿Y cuánto tiempo tienes con tu agencia?
90 años. Entonces el pana dice, eso es consistencia. Cuando dos entes se conocen a ese punto, hay consistencia. Hubo otra charla con la gente de Mercado Libre y GOT, y ellos ahí también, fíjate lo que te decía, 25 años. O sea, es un tema de relaciones de largo plazo también que se están construyendo. Entonces, hay marcas que tienen que entender que si van cambiando y cambiando y cambiando y cambiando de agencia, tienen que volver a tener la curva de aprendizaje una y otra vez, y eso, bueno, evidentemente puede atentar contra ciertas efectividades. Todo eso, este señor lo tenía, o lo tiene, sellado con data. Y al tenerlo sellado con data, bueno, hay un tema de discusión importante en la mesa como un nuevo parámetro que le está poniendo. Yo te diría eso, te diría que la de Mark Ritson, por todos los hallazgos, la muy romántica de David Droga y definitivamente porque lo tengo con muchas personas, lo tengo ahorita en mi altar de héroes, a Fernando Machado, que diría que ese sería como que 3 de las charlas con las que más conexión tuve. Ya llevamos varias entrevistas acá en Venezolanos en Cannes y la coincidencia con Machado y con David es súper buena. Yo vi a David algo más de 10 años atrás en Un Ojo de Iberoamérica y realmente fantástica su carrera y lo que ha construido y cómo lo ha llevado adelante. Ahora centrándonos un poco, dime. Déjame te abordo Sí, para abordarte sobre ellos dos y por qué creo yo que ellos dos deben estar haciendo o logrando lo que están haciendo. Es que se convierten en referentes. Yo en estos días estaba escuchando, hay un podcast que te lo dejo de referencia, ya se llama Le falta una vueltita, y este podcast es argentino, lo están haciendo unos chamos. En estos chamos están entrevistando a las grandes estrellas de la policía argentina, y una de las cosas que está sucediendo, que preguntan allí es, ellos, los grandes, dicen, es que nosotros cuando éramos jóvenes teníamos héroes, nosotros seguíamos la carrera de los creativos, y cuando salía una campaña buena, nosotros salíamos a buscar quién lo había hecho. Y al final tú puedes decir, bueno, digamos, yo soy un muchacho de 24 años, estoy en Venezuela, vivo en Venezuela, trabajo en Caracas, y porque yo tengo en un altar a Marcelo Serpa, porque yo sé quién es, no te voy a decir ni siquiera a Guglio Bachetti, que por supuesto fueron una superioridad, no, que yo sepa quién es Damián Keppel. Entonces, bueno, porque uno iba haciéndole ese seguimiento. Entonces, Luis Fernández de Brasil. Entonces, claro, uno tenía héroes. Yo creo que David, por lo que representa en el mundo de los creativos, y porque Fernando está cambiando un poco la historia de lo que representa en el mundo de los marketers, se convierten en unos héroes. Y tener referentes en toda industria siempre es útil para que tú digas, yo quiero apuntar hacia las carreras de estos personajes que han hecho cosas increíbles en su mercado y vaya usted a decir en el mundo. No, y fíjate que lo conectaste perfectamente con lo siguiente que quería conversar contigo, porque como un profesional venezolano que está comenzando, que está en nuestra industria, puedes llegar a crecer y llegar a decir, voy para Cannes Lions, ¿no? Y empezaste a dar los tips, así que vamos a profundizar un poco más cómo Toño Noguera le puede dar esos tips, esos consejos, esas recomendaciones a estos jóvenes creativos en Venezuela. Bueno, sigo parafraseando a héroes. Acá en la red, en Macán, tenemos a nuestro Chief Creative Officer, que es Javier Capiopiano, y Javier hace unos 4 o 5 meses tuvo una entrevista y una estudiante chilena le preguntaba cuál era el consejo que le daba a las nuevas generaciones. Y él le decía, mira publicidad vieja. O sea, hay un momento dado en que igual que en la publicidad también se tropezó con este nuevo medio inmenso y diseminado que son las redes sociales, que es lo digital, y entonces por tratar de entender la naturaleza del medio se comenzó a perder la profundidad del mensaje. Entonces él dice, hay un momento en que no es que no haya campañas interesantes en social media, porque sí las hay, pero todo lo que se construyó en los 90 y al comienzo de los 2000, antes que las redes realmente vinieran con la irrupción que hicieron, es publicidad que tiene la estrategia y la conceptualización creativa como la primera línea de ataque, y eso genera algo que se está perdiendo. Entonces le decía a esta chica, a esta estudiante, le decía, tienes que tener siempre estrategia y concepto en lo que tú vayas a hacer, porque justamente ahí es donde está la fuerza del mensaje, y eso lo aprendes mucho viendo publicidad vieja.
observando al final del día, ¿no? Que Sí, también es claro, otra siempre. palabra que se ha repetido en todo esto. Ahora, vamos a los Young Lions. Hay que hacer John. las duplas. Eh, las agencias, obviamente, tenemos que apoyar, tu agencia, mi agencia, todas las agencias tenemos que apoyar. Pero estos chamos que quieren lanzarse y que ya están en una cuenta regresiva para el momento que se anuncien las condiciones, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, ¿qué podrían ir haciendo además de la observación? Porque podrían estar leyendo, podrían estar haciendo un curso. ¿Qué crees tú que deberían enfocarse, además de ver qué ha ocurrido para poder abarcar o apuntar al futuro, ¿no? Bueno, en principio la observación tiene que estar allí, tienen que estar viendo qué ha pasado con jóvenes creativos de años recientes, porque justamente están, los jueces son los vigentes, no son los que jugaban hace 20 años, ellos ya no están en la liga. Lo que está buscando el juez de hoy y que está premiando el juez de hoy, entonces tienen que, evidentemente, irse para allá. En términos de ya no es observación, sino ahora es curiosidad obsesiva. ¿Quiénes fueron los jueces? Búscate a esos jueces, sigue a esos jueces, busca en qué agencia están, qué trabajo están haciendo, sigue la carrera de los jueces, porque lo que ellos llevan dentro de sí, que es lo que van a jugar tu trabajo, también te va a dar pistas a ti de cómo piensa un juez. Entonces eso tiene que estar ahí indudablemente. Y lo otro tiene que ser, sin duda, práctica. Hay que practicar. ¿Cómo practicas? Bueno, armen equipos en la agencia, búsquense brief, hagan planteamiento de el brief que me dieron el año pasado, con todo lo que ahora ha pasado por mi sistema, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo abordaría? Claro. Que si tengo una semana para abordarlo, ¿cómo lo desarrollo? Si tengo 48 horas para abordarlo, ¿cómo lo desarrollo? Entonces hagan ese trabajo, ese ejercicio. Hace muchos años también, nosotros tuvimos un ejercicio creativo en un taller que dio la gente de Lowe, en ese momento todavía no era Mullen Lowe, pero la gente de Lowe, y en el taller los directores creativos siempre nos daban un brief, justo después del almuerzo, era un brief que llegaba más o menos como a la 1 de la tarde, y a las 5 de la tarde teníamos que estar todas las duplas presentando. Esto era internacional, ¿no? Y los jefes nos decían, tienen 3 horas y media de desarrollo antes de volver a bajar a la sala para presentar sus ideas. Por favor, de las 3 horas y media, presenten, piensen durante 3 horas y ejecuten solo en la media hora final. Al final teníamos que presentar, en esa época todo era papel y lápiz, entonces había que presentar a mano. Pero ellos decían, esto es pensar y la ejecución tiene que ser mínimo. Si cabe en la servilleta, si el concepto se puede encontrar en una hoja de papel, entonces tienes un concepto poderoso, una idea buena allí. Y estás diciendo algo que es súper interesante, pero que hoy en día se aplica muchísimo con temas de inteligencia artificial. Al final del día no necesariamente es que todo lo va a hacer la inteligencia artificial, sino la mayor parte del tiempo la tenemos que dedicar a pensar, a analizar, a investigar, a buscar muy bien y después ejecutar. La ejecución debe ser lo menor para poder lograr una amplificación muy grande y eso me parece que es súper fantástico en todo este proceso. Todo esto, chamos, se quieren insertar y seguramente van a comenzar por una agencia. eh, Cuentas, dueños de agencias se van por FEVAP, círculo creativo. ¿Cómo llegan estos chamos al círculo creativo hoy en día? Bueno, la primera y más rápida de las maneras como ellos tienen la entrada, indudablemente son las redes sociales. El círculo tiene activas, digamos que las dos centrales, que son para Venezuela, que son Instagram y el LinkedIn, están allí las dos. Entonces tú tranquilamente por allí te enteras de lo que el círculo está haciendo. Ahora, además, con esta cohesión que estamos haciendo, donde estamos trabajando muy en conjunto con el círculo de creativas y con Claro. FEVAP, y además se nos está sumando, estamos nosotros haciendo que se sume la Academia Grande y algunos de los institutos, comienzan a aparecer, ya no es un punto de contactos aislados, sino que empieza a haber un embudo de interés publicitario nacional y todo termina cayendo en que por un lado o por el otro te va a llegar la información. Entonces una vía es por las redes sociales, la otra indudablemente es en el circuito de agencias, que tú tienes que estar pendiente en qué están haciendo las agencias y cómo se están moviendo la cosa en las agencias. Si tú eres estudiante, te tienes que de una estudiar como una materia adicional cuáles son las agencias que están haciendo trabajo interesante en el país. Para eso ya hoy tienes
3 años con la plataforma Cima y tienes ya 2 años con la reactivada y con la plataforma reactivada del PIM. Entonces ya hay otros lugares además donde se está pasando esto y donde tú podrías ir a buscar información. Y luego finalmente, si tú eres un profesional, bueno, ya uno como profesional, uno no tiene excusas. Si uno quiere tener una carrera, que sea una carrera de crecimiento, de mejora, de alcanzar nuevos niveles, tú tienes que tener hambre, tú tienes que tener ganas, tú tienes que tener curiosidad, no te puedes achantar. Cada hora, digo, uno es muy teleadicto por la generación a la que uno perteneció, o a la que uno pertenece, pero cada hora que uno invierte en la vida viendo una serie romántica en Netflix es una hora que tú estás perdiendo de verte un podcast de 3 pares de ruedas. Entonces, por ejemplo, ahorita con tu podcast, yo estaba viendo los episodios anteriores y justo en el Sebastián, o sea, el Sebas hizo una cosa fantástica que es, fantástica y sí que sigue siendo inédita. Él es el único creativo que en Venezuela ha podido tener un desarrollo de carrera que a sus 22, 23 años máximo era el jefe total de un departamento creativo. Él era dupla con Ricardo Sie, pero Ricardo Sie pertenece a mi generación. Entonces ya Ricardo, digamos, como que era grande. Pero Sebastián, a sus 22, 23 años, logró algo que solo pasaba en Brasil y en Argentina en esa época. Y cuando tú dices, pero ¿qué más hizo Sebas después? Miren su carrera. Inmediatamente se disparó a México, estuvo en la agencia, que fue 8 años agencia ganadora. Después se independizó su agencia, fue la agencia independiente, después la compraron. O sea, es una carrera meteórica. Y cuando tú dices, pero tú que lo conociste cuando era chiquito, ¿cómo era Sebas? Igualito, era un cohete. Y era un cohete con ganas, con curiosidad, con hambre. Era la persona con más hambre que teníamos en la agencia en ese momento, sin duda. Fantástico. Mira, me propuse que esto no debería pasarse de 25 minutos, vamos por 26, pero no quiero cerrar para nada sin que hablemos de nuestra pelotica de goma. No, caramba. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Desde que Juan y yo nos presentaron en el proyecto, mucho antes que el proyecto fuese un caso, cuando nos contaron lo que estaban haciendo, ya la idea tenía una esencia romántica súper bonita. Yo no sé si tú te acuerdas, pero al comienzo de los 2000, esto pudo haber sido 2011, 2010, 2009, por allí, MMH y Coca-Cola hicieron Las Caimaneras. Y Las Caimaneras fueron, primero que nada, un proyecto de televisión muy bello. Cuando se hizo el premio de la Arepa 2007-2008, ellos ganaron mejor video y mejor copy porque hicieron un book que estaba construido con el cuero de la pelota y eran cuentos de caimaneras. Entonces ya el país sabía que el tema de la pelotica de goma y la caimanera tenía un arraigo emocional muy fuerte en la comunidad. Ahora a eso súmale 10, 15 años más tarde que la única fábrica que hacía pelotica de gomas desapareció. Entonces, claro, ahora sí es verdad que tú estás ante el riesgo real de que algo de la cultura venezolana se pierda. Bueno, este proyecto tiene una cantidad de cosas buenas, pero esta es una maravilla, que tú hayas logrado traer el instrumento, la pelotita, que se pueda jugar. Luego ellos, John y Juan nos contaban que estuvieron en su momento en contacto con Ibai, con la gente de la Kings League, y que ellos hayan absorbido esa experiencia para trasladarla a la pelotica de goma callejera y convertirla en un torneo. Bueno, lo ponen en un nivel súper chévere. Una de las sesiones que te digo del jury room de allá de Cannes, aparecen 3 jurados diciendo por qué gana la pelotita. Y ese es un video que justamente dura 25 minutos. Y lo que los 3 jurados que tuvieron a cargo luego comentarle públicamente a la gente por qué el caso de la pelotica gana es increíble. Ellos hablan allí de la categoría y le dedican un espacio de no menos de 8 minutos a hablar solo de la pelotita. Y los tipos decían, sin yo saber qué es la pelotica de goma, sin yo entender culturalmente lo que estaba pasando allí, se entendía clarísimo que era un tema como cuando yo en mi país, y entonces contaban un deporte propio de ellos que jugaban los chamos y que era una base clarísima para los que después querían hacer carrera profesional. Que si es relativo y es real que todo Grande Liga jugó pelotica de goma, es muy probable, pero que si es real que todo el que jugó pelotica de goma se convirtió en Grande Liga, bueno, probablemente no tanto, pero
el cuento romántico funciona igual y tú dices, cónchale, los muchachos no solo se limitaron a decir traje pelotitas, se limitaron se expandieron en construir esto de una manera que hace que el mundo empiece a hablar de un producto venezolano. Se va a hablar de un producto venezolano. Ojo, es que pudimos haber ganado también con cualquiera de las otras cosas que se hacen en Venezuela que sean buenas, pero no, se ganó con un producto que es venezolano, de cultura venezolana. En el año en que la delegación es más grande, en el año en que tienes a Alesia, que tienes a Nati en sus áreas, que se activó el programa ERA y que además tienes a Andrea siendo presidente de jurado. Cuando tú dices esto, no es que definitivamente hubo José Gregorio y la madre Carmen hicieron el milagro antes de tiempo. Sí, no hay duda que algo pasó porque es que se juntaron los astros. Completamente. Y esa delegación que fuimos a Cannes se juntó, y esto lo he repetido creo que en todos los episodios, se juntó con los venezolanos que está dando vuelta, y era una generación que está dando vuelta en la industria, y era una locura cómo conseguirse personas allí y allá y conversar, o alguien en la calle que saludábamos siendo venezolano y decía, oye, vi a alguien con la bandera, ¿quién es ese? Todo el mundo conectado, súper buena experiencia. Mira, bueno, llegando al final, pero la pregunta es, ¿vuelves a Cannes en 2026? Bueno, vamos a hacer como se dice hoy en día. Aquí estamos manifestando. La respuesta es sí, sin duda. Uno queda picado y uno quiere volver a Cannes. Ya después de volver a probar la miel, uno quiere comer miel todos los días. Tienen que pasar cosas porque indudablemente, como ya sabes, es una inversión altísima. Entonces, vamos a tocar todas las puertas para que sea posible otra vez. Y no solamente que vaya yo, sino que vaya otra patota de compatriotas y sea otra experiencia así rica como la del 2025. Es correcto. Yo creo que la unión de agencias, anunciantes, industria en general, hace que todas estas cosas vayan y se den y que sean para crecimiento, y finalmente que podamos ver en las siguientes ediciones de los Cannes Lions más propuestas venezolanas, más nominaciones, más aprendizaje, y crezcamos sin duda alguna como industria. Así es. Bueno, Toño, 20 segundos para despedir. ¿Qué te puedo decir en 20 segundos? Wow, qué difícil. La creatividad tiene un motor que es la curiosidad, y no me canso de decirles que tienen que ser curiosos y tienen que mostrar ganas. Y no importa si eres joven o eres viejo. Las marcas están afuera, los problemas están afuera y las soluciones de comunicación están adentro de ti. Así que nada, sácalas, piénsalas y sácalas. Correcto. Muchísimas gracias, Antonio Noguera, mi amigo Toño, por esto, y no se pierdan los siguientes episodios de Venezolanos en Cannes, los anteriores y los que vienen a futuro. Así es.